Recuerden ustedes que dijimos al comienzo que la explicación de pasar del agro hacia la industria tenía como dos variables. Por un lado, las transformaciones tecnológicas y por otro lado, las transformaciones institucionales, las transformaciones normativas. Entonces, estas transformaciones normativas parten de un gran proceso que es el proceso de globalización y se los vamos a explicar rápidamente como en un esquema que nosotros tenemos en la siguiente diapositiva para que ustedes tengan en cuenta. Esta breve historia de la globalización, ¿qué quiere ustedes comentarles? Primero, que la globalización la podemos rastrear un poco desde 1945 a partir de el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya los países empiezan entonces a organizarse, cuando empieza ese proceso de reconstrucción y empiezan entonces a haber una serie de difusión de la tecnología y de los patrones del consumo para poder de alguna forma reconstruir Europa, pero no solamente para eso, sino también se empiezan a implementar toda esta serie de tecnologías y formas de consumo en los diferentes países del mundo. Esto es un primer momento para que ustedes tengan en cuenta de un dato histórico. Y acá quiero también que tengan en cuenta que la meta del desarrollo en los países era principalmente hacer un comercio exterior, era básicamente comercializar los productos, bien sea materias primas para los países del tercer mundo y productos industrializados para los países desarrollados, que es como la gran diferencia que ha existido y que por el momento estamos tratando de revertir. Ya para 1960, más o menos en ese periodo de tiempo, empieza un segundo proceso que recuerden ustedes en la clase pasada que veíamos en los paradigmas del desarrollo, cómo se implementó el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que lo que quiere decir es precisamente que el Estado es el que va a ser el garante del desarrollo a través del proteccionismo. Entonces la principal característica es la regulación del capital y la promoción del consumo solamente por los estados nacionales. Entonces acá no es tanto la empresa privada, sino es un poco más el Estado el que regula el capital y promueve el consumo. Y en términos de exportaciones, lo que se estaba exportando entonces en estos países latinoamericanos eran sobre todo productos tropicales. Recuerden ustedes el caso, por ejemplo, del café, recuerden ustedes el caso del banano o del azúcar en los países del Caribe. Estos son los productos que se están empezando a comercializar, pero principalmente como materias primas, y entonces aquí la agroindustria todavía no hacía como una aparición en los países en desarrollo. Ya más adelante Adriana les va a comentar en términos agroindustriales qué quiere decir un poco todo esto. Ya para 1980 entonces hay un tercer hecho histórico, y es que este proteccionismo y esta intervención del Estado un poco se va al traste por malos manejos administrativos y por un excesivo proteccionismo, y también por una serie de modelos un poco no democráticos sino autoritarios, que hacen que el manejo económico de los estados produzcan de alguna forma la deuda externa, es decir, que los países que habían hecho créditos a los organismos internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional no puedan pagar las deudas que habían contraído con estos mecanismos, y se van a implementar entonces unas nuevas normatividades, unas nuevas reglamentaciones que va a hacer que cambie tanto el manejo del Estado como de la economía. Entonces acá tenemos como principal característica que el estado de bienestar, recuerden ustedes en cultura política que veíamos que era ese estado que protegía los bienes, libertades y oportunidades, de alguna forma se ve disminuido un poco, y empieza también una segunda característica, y es que hay un movimiento transnacional del capital. Entonces ya no solamente el capital, la economía está relativa a los estados, sino ya va un poco más allá de los estados, y empiezan a surgir esas multinacionales y esas transnacionales que son las que empiezan también a invertir en diferentes países y dar paso también a movimientos de capital que permiten, entre otras, las industrias, las agroindustrias. Y más adelante, ya en estas épocas un poco más actuales, a partir de este siglo, entonces hay como, de alguna manera, como decirlo, un pensamiento único en el cual el libre mercado, en el cual un estado mínimo, en el cual el control de la inflación y en el cual el individualismo hacen parte de ese pensamiento único que mueve tanto a la economía como a los estados, y que produce una serie de normatividades internacionales, como por ejemplo la Organización Mundial del Comercio, que empieza a haber una normatividad internacional que ustedes, estimados estudiantes, han visto ya en la clase de políticas agroindustriales. Recuerden ustedes que eso es entonces el marco normativo en el que nosotros nos vamos a parar, en este ya libre mercado, en esta disminución del tamaño del Estado también
y en este individualismo es el que nosotros vamos a ser parte en este momento, y de ahí es que vienen entonces ya una serie de normatividades. Empieza también la normatividad, empieza a surgir la Organización Mundial del Comercio un poco más antes, que tiene que ver con la regulación internacional del comercio, pero hay un capítulo específico que es la Ronda de Uruguay, que da específicamente como una serie de normatividades para la comercialización de productos agrarios y también industriales. Entonces, en este marco es que quiero que ustedes separen, más adelante los vamos a ver esas normatividades en qué consiste, pero quiero que ustedes separen en este marco como en esto consiste la globalización, y cualquier persona que vaya a administrar o a gestionar una empresa agroindustrial lo tiene que tener en cuenta. Pero vamos a ver, Adriana, cómo nos comenta cómo entonces va la agroindustria invirtiéndose, también metiéndose en este camino de la globalización. Bueno, es cierto que la globalización ha hecho que todas las tendencias de mercado, las tendencias de producción y de consumo vayan también acondicionando a todos estos aspectos que el nuevo consumidor nos está solicitando. En este sentido hay que tener en cuenta que el sector primario juega un papel muy importante en todos los países latinoamericanos. Entre esos está Colombia, está Chile, Argentina, Brasil, inclusive está México como pioneros y como gestores del desarrollo agroindustrial. A nivel mundial, el concepto de la agroindustria surge en Estados Unidos con la palabra agrobusiness. El agrobusiness hace referencia principalmente a los agronegocios y desde allí se empieza a conceptualizar el concepto de agroindustria. Esa influencia de Estados Unidos tuvo mucho que ver también en el desarrollo agroindustrial en los países latinoamericanos. Otro país muy importante que fue contextualizando y que nos fue desarrollando este concepto de la agroindustria fue Francia. La escuela francesa, con Malassis, nos hace referencia de un nuevo concepto que tiene que ver con el modelo agroindustrial. El modelo agroindustrial entonces se va digamos, sintetizando y se habla ya de un sistema donde ya se empieza a integrar todos estos aspectos o estos valores desde el sector primario hasta el sector de transformación y finalmente en el sector de la comercialización. Todos estos, digamos, conceptos, estas escuelas fueron influenciando también a nivel latinoamericano. Y fueron generando una gran diversidad de conceptos. El desarrollo agroindustrial y la parte de la agroindustria se ha ido construyendo a medida que los años van avanzando y que los modelos de desarrollo se van acondicionando. Es así como nos hablaba David de los patrones de consumo, hacen que también la globalización haga que las tendencias mundiales, tanto de producción como de comercialización, vayan cambiando. Otra cosa muy importante fue el libre comercio. Desde hace algunos años, antes se hablaba, por ejemplo, de la apertura económica. ¿Esto qué hace? Que nosotros ya tengamos que pensar no solo en un mercado interno, sino en un mercado externo. Y es allí donde la verdadera agroindustrial puede tener un gran valor. Colombia es rica en biodiversidad y tiene la posibilidad de ofrecer a los diferentes mercados como Estados Unidos, que es digamos, el mercado a la cual quieren apuntar todos, pero es un mercado exigente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos son un consumidor exigente que paga. ¿Pero qué paga él? Calidad, variedad y también tiene mucho que ver con todos estos procesos innovadores. Cuando usted ofrece un producto, recuerden que tiene la posibilidad de ofrecerlo en fresco, como un producto mínimamente procesado. Por ejemplo, los productos de cuarta gama, que tienen que ver con productos que tienen poca vida útil, pero que le ofrece al consumidor características de calidad de un producto fresco. Después ya vienen los productos precortados, precocidos, en las cuales ya se van incrementando y se va generando valor agregado. Y ya otros consumidores que exigen variedad, en la cual usted ya puede encontrar diferentes tipos de conservas, de jugos, y también nuevas materias primas que hacen que ya la papa no tenga valor agregado únicamente como un producto en fresco, sino como un producto, como un proceso del almidón, con un proceso extractivo y otras bebidas específicas. Bueno, el profesor David tiene una opinión al respecto. Bueno, quiero que, además de los comentarios de la profesora Diana, tengan en cuenta que por qué es importante este recorrido de la globalización que yo les hice también, tanto como enfocado un poco en la parte de las políticas de desarrollo de los grandes países. Y es que si ustedes tienen en cuenta, algunos países en desarrollo, como por ejemplo Estados Unidos, no eran grandes productores agroindustriales a finales de los años 50 del siglo pasado. Es precisamente a partir de las políticas de restricción de acceso a los mercados, de apoyo a los productores
y de apoyo a la comercialización a través de subsidios, que estos países pueden entonces convertirse en grandes exportadores agroindustriales. Entonces hay una fuerte injerencia de las políticas de desarrollo de los países para que efectivamente la agroindustria, que requiere algunas de las agroindustrias requieren transformaciones, requieren inversiones del capital y requieren políticas del desarrollo. Entonces ahí están enmarcadas algunas de las experiencias de algunos países de los que han pasado, para que tengan ustedes en cuenta. Pero me gustaría también preguntarle a Adriana, ¿cuáles han sido entonces esas transformaciones agroindustriales que han ocurrido entonces en Colombia? Bueno, es cierto, todos estos cambios precisamente radicales y acelerados que se han dado a nivel internacional, a nivel de globalización, han influenciado también en el sector agroindustrial colombiano. Para hablar más sobre el desarrollo o cómo la globalización ha afectado la agroindustria, los invito a ver la siguiente diapositiva. Bueno, como ustedes pueden ver, en esta diapositiva estamos hablando del desarrollo agroindustrial. En esta parte distinguimos podemos decir, tres grandes etapas del desarrollo agroindustrial en Colombia. En Colombia aquí ustedes pueden ver que a partir de 1945 empieza el desarrollo agroindustrial como tal, pero datos históricos indican que ya desde 1904 existía la agroindustria, una agroindustria de pronto artesanal, pero que incluía todos los procesamientos de algodón, tabaco y otros productos. Era más artesanal, pero empiezan los procesos de desarrollo. Más adelante, en 1936, es cuando se empezó a desarrollar ya la legislación en estos aspectos. Si ustedes pueden ver, en 1945 a 1970 es cuando la agroindustria empieza ya un rápido crecimiento y transformación estructural. Es muy importante tener en cuenta que en esa época aproximadamente el 47% del valor de la producción industrial estaba representada precisamente por los desarrollos agroindustriales. Es decir, que la agroindustria era muy importante. En esos años, la agroindustria llegaba a ocupar el 27,2% de empleos en el país. Ya más este fue, digamos que el sector más dinámico y más importante en el desarrollo agroindustrial. Más adelante llegamos a 1970, 1990, donde se pierde un poco el impulso y empieza una nueva estructuración que de alguna forma se encuentra un estancamiento, porque hay modernización, pero no hay cambio tecnológico en el sector agroalimentario. Hay que tener en cuenta aquí que en esta parte es donde se da una fuerte bonanza cafetera. La bonanza cafetera fue muy importante, pero a finales de los años 70 afectó mucho en el desarrollo productivo, porque se introdujo una política monetaria restrictiva y las actividades precisamente que procesaban estos productos, que se iban generando mayor valor agregado, fueron ya limitadas por la bonanza cafetera. A finales ya de los 90 fue cuando empieza ya otro tipo de procesos agroindustriales y se habla, por ejemplo, de políticas macroeconómicas. Se hace referencia a la inclusión de la academia, porque fue en esos años precisamente donde empezaron a desarrollarse ya a nivel, digamos, de la educación todos los programas de agroindustria, desde los de tecnología agroindustrial, ingeniería agroindustrial, gestión agroindustrial. ¿Por qué? Porque se encontró que la agroindustria precisamente era muy representativa y se podía enfocar como un sector dinamizador en la agroindustria tradicional y moderna. Cuando estamos hablando de agroindustria tradicional, pues hacemos referencias a esa primera parte que tiene alta participación de materias primas de origen agropecuario y en la que la tecnología como tal era relativamente simple. En la agroindustria ya moderna se hace referencia al desarrollo industrial, la adopción de tecnologías de punta para generar mayor valor agregado. Bueno, en este sentido, respetados estudiantes, como ustedes pueden ver, la agroindustria ha tenido un desarrollo. Tiene tres sectores muy marcados. El primero fue muy dinámico. ¿Por qué? Porque la agroindustria era uno de los sectores más representativos a nivel económico. Llega la segunda parte, entonces, que habla de la bonanza cafetera. Muy importante. Recuerden que Colombia fue muy fuerte, sigue siendo muy fuerte a nivel de la cadena del café. Allí fue cuando se crearon nuevos procesos, entonces ya Colombia empezó a trabajar no solo en la selección del café, sino en también selección de variedades de café y empezaron a incursionarse la tecnología. Entonces ya no se hablaba de un secado al sol como una tecnología simple, sino que empezó ya el uso de la tecnología, por ejemplo, de nuevo tipo de secadores. Empieza con los secadores por aire caliente y pasando a un nuevo tipo de aplicación de tecnología que es la liofilización.
Recuerden que la liofilización ya es un proceso más avanzado de la tecnología. Estos nuevos avances en la tecnología, ¿qué hicieron? Que ya el producto que era de buena calidad, conservara la calidad y se podría distribuir. Colombia es un sector muy importante en la parte del café y ha sido representativo. Ahora llegan nuevos procesos, por ejemplo, es ya una marca registrada, Juan Valdez. Juan Valdez, ¿qué hizo? Simplemente aprovechar de una cadena importante a nivel nacional y posicionarla a nivel mundial. Entonces, se genera ya nuevo valor, no solo con un producto, sino en la presentación de servicios. Eso es muy importante, cómo fue evolucionando. La incursión también de la normatividad, de la política, de todas estas tendencias, hicieron que también la educación y el sector normativo empezar a trabajar con la parte agroindustrial. A grandes rasgos, esta ha sido la evolución de la agroindustria. Ahora, en Colombia tenemos una gran cantidad de agrocadenas, hay más de 40 cadenas en Colombia. Tenemos para nombrar algunas, tenemos la agrocadena de lácteos, de cárnicos, de frutas, la de cacao, la de plátano. Tenemos la parte no alimentaria, como la parte de textiles, flores, otra agroindustria también importante y desarrollada en algunos sectores como la del caucho, la del algodón, las de fibras textiles, y podríamos seguir nombrando muchas cadenas muy importantes en el desarrollo agroindustrial. También, por ejemplo, la industria de los cueros, de las pieles, el manejo de subproductos, los alimentos balanceados para animales. Entonces, en ese sentido, es bueno también que identifiquemos estos aspectos. Profesor David, ¿qué comentario tiene al respecto? Bueno, entonces ya les estaba explicando, Adriana, algunas de las cadenas que hay en nuestro país, pero esas cadenas entonces también nuevamente, vamos como al concepto más amplio, están delimitadas o están normativamente legisladas por la Organización Mundial del Comercio. Les decía a ustedes, enmarcada en ese contexto de la globalización, de ese tipo de estado disminuido también, en el cual los países entonces hicieron alguna serie de normatividad para el sector agropecuario y para el sector agroindustrial, en el cual ustedes como administradores o como gestores de esas cadenas agroindustriales tienen que tener en cuenta cuáles son entonces esas grandes como premisas que están entonces en esas normatividades internacionales. Vamos a ver cuáles son esas premisas internacionales, teniendo en cuenta que la Organización Mundial del Comercio regula todo tipo del comercio, pero hubo una ronda específica que fue la ronda de Uruguay, donde se normativizó sobre todo la parte agropecuaria y agroindustrial, y más adelante han venido habiendo otras reuniones como la ronda de Doha, que poco a poco van ahí como tratando de negociar, porque esto es un conflicto de intereses. Y vamos a ver entonces en qué consiste para que ustedes tengan en cuenta cuando vayan ustedes a gerenciar también sus empresas agroindustriales. Entonces veamos cuál es esa normatividad. En la ronda de Uruguay entonces, ¿qué fue lo que trató de hacer? Lo que pasaba entonces en ese momento era que había como lo que se quería era frenar esas restricciones que yo les digo que que existían en los países desarrollados al comercio para que no les entraran ciertos insumos, ciertos materiales, para bajar un poco esos apoyos domésticos a la producción y los subsidios a las exportaciones que hacían de pronto el comercio un poco más desigual. Entonces, ¿qué fue lo que se trató de normativizar? Por un lado, se trató del acceso a los mercados. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Reducir de alguna manera las barreras arancelarias que hacen que algunos productos, dificultar la entrada de los productos a los países. Vean ustedes en algunos productos específicos, entonces, como ustedes pueden ver, como el arroz, como algunos de los productos que entran, las lentejas, hay bastantes productos que entran al país, a este o a cualquier otro país, y lo que se pretende es disminuir esas barreras tanto arancelarias como no arancelarias. Otro punto tiene que ver con disminuir también el subsidio a las exportaciones y el subsidio también a la producción. Eso lo que han hecho es entonces que los países desarrollados, que de alguna manera le estaban haciendo un poco trampa al comercio internacional, disminuyeran esos subsidios para poder entonces que todos los países o todos los productores compitieran en las mismas condiciones. Otro punto, y este punto es importante y más adelante lo vamos a ver con un ejemplo, son las medidas sanitarias y fitosanitarias. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer la Organización Mundial del Comercio? Es de alguna forma proteger a los consumidores, estableciendo criterios, por ejemplo, de manipulación de los alimentos, estableciendo también criterios también de salud de los alimentos, de las plantas y de los animales que existen entonces y que se comercializan. Hay unas reglas que protegen entonces la comercialización y la salud de los animales y de las plantas.
Otro punto que es importante es el tema de la propiedad intelectual, y es que con todos estos, como ahora, entonces lo importante también es el conocimiento, la biología y lo que vimos anteriormente de la revolución verde y la microbiología. Entonces la propiedad intelectual es importante porque todos esos procesos, esas innovaciones que dan competitividad a los productos, pues tienen propiedad intelectual, y esto también tiene, todas estas cosas tienen unas grandes discusiones sobre si empiezan a haber monopolios y quiénes son los que pueden acceder o no, pero pues para que lo tengan en cuenta. Y por último, también se trata y se tiene en cuenta que debe haber una diversidad ecológica que debe ser protegida en cuanto a las manipulaciones genéticas que existen. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones que quiero que ustedes tengan en cuenta, que son algunas de las grandes discusiones que existen en el mundo, que se están dando, que regulan el comercio internacional, y que ustedes como gestores en la administración de empresas agroindustriales tienen que tener en cuenta. Vamos con Adriana, que tiene un comentario también al respecto. Bueno, para empezar, recuerden que estamos pendientes de sus opiniones. No hemos recibido los comentarios de Rubén Darío, de Claudia, de Mónica, entonces es importante que nos escriban. ¿Para qué? Para que interactuemos, para que miremos cómo están ustedes contextualizando la parte de la biotecnología, la revolución verde, el uso de la tecnología, la aplicación de todos estos procesos que realmente para nosotros son muy importantes. Para también redondear un poco la idea de David, es muy importante también el acceso a mercados. Mire que Colombia tiene gran variedad de productos, pero tiene que trabajar muchísimo en el control de la calidad. Mercados muy importantes que existen son, por ejemplo, Estados Unidos, pero también hay mercados muy importantes como la Comunidad Europea y Japón. Japón es un también mercado muy exigente. En alguna ocasión hubo algunos productores de cebolla fresca, que estaban comercializando y exportando a Japón. Lastimosamente tuvieron algún problema, llegó una plaga a Japón y Japón lo que hizo fue restringir el acceso a mercados. Aquí nosotros nos podemos dar cuenta que cuando nosotros vendemos o llevamos un producto, no solo comprometemos nuestra producción, sino comprometemos la producción colombiana. Otro ejemplo es cuando Colombia exporta también la uchuva. La uchuva, recuerden que es un producto muy latinoamericano, que anteriormente era simplemente una fruta silvestre. Ahora se encontró que era muy, digamos, apetecida por otros países por su contenido en carotenoides. Por ejemplo, hay varios mercados. Mientras España, la uchuva, la espera sin capucho, el capucho es precisamente el cáliz que recubre la fruta, hay otros mercados que la quieren sin cáliz. Los unos que están buscando que no se lleve sus productos. ¿Por qué? Porque el cáliz lo que va a generar es una cantidad de sus productos. Otros piden que sea con cáliz. ¿Para qué? Para que la fruta no venga contaminada y para que el mismo cáliz, digamos, actúe como un empaque natural de la misma fruta. Entonces, ahí es donde nosotros nos debemos preparar precisamente para las exigencias de los mercados, pero sin comprometer la seguridad alimentaria. En otra ocasión, precisamente en un envío que se hizo de Colombia a España, cuando se transportó uchuva, resulta que la uchuva, en este proceso que se hace de comercialización, también se hace un periodo de cuarentena. Resulta que la uchuva se encontró que también había plagas. ¿Qué se hizo? Pues España lo que hace no es regresar ese producto a Colombia, sino simplemente destruirlo totalmente y poner restricciones a ciertos mercados. Entonces, es bueno que nosotros también tengamos en cuenta cuáles son las restricciones. Mientras unos países nos exigen calidad en la materia prima, hay algunos que nos exigen que sean fumigados, que se utilice plaguicidas e insecticidas, otros nos exigen también cuál es la cantidad máxima permitida de residuos de estos químicos. Entonces, es importante que nosotros precisamente verifiquemos cuáles son los requerimientos de este comercio. David quiere también aportarnos algunos comentarios. Bueno, estudiantes, entonces ya la profesora Adriana les ha dado varias razones por las cuales concretamente todo este marco internacional es importante, tanto en la producción, en las materias primas que compramos, en las cosas que importamos, porque no necesariamente tenemos que producir todo acá, podemos comprar materias primas, podemos comprar maquinaria y acá hacemos solamente el proceso de transformación. De ahí es importante también una parte, pero también lo que nosotros exportamos y qué es lo que necesitan los mercados, para que ustedes lo tengan en cuenta. Por eso, entonces, queremos hacerles una actividad de aprendizaje muy rápida. Vamos entonces a ver la diapositiva. Bueno, tenemos una pregunta de Juan Carlos Sierra. La pregunta de él es: ¿el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos afectaría mucho a la agroindustria colombiana?
Bueno, hay varias cosas que hay que analizar. De pronto a muchos de los comercializantes o de los agroindustriales les está preocupando este tema. Por una parte, Estados Unidos, lo que decíamos, tiene tecnología de punta, tiene subsidios que favorecen los mercados y la distribución de materias primas. Un ejemplo sucedió con la parte de cereales. Nosotros en Colombia procesábamos el trigo y existían, precisamente la molienda era uno de los primeros sectores agroindustriales. ¿Qué sucedió? Cuando hubo precisamente este tipo de exportaciones de Estados Unidos, nos llegaron algunas materias primas a menor valor. Entonces, allí fue cuando en Colombia era mejor para algunos sectores comprar materia prima desde otros países y procesarla. Allí de pronto tenemos una desventaja, pero por otro lado hay que tener en cuenta que el libre comercio es hacia los dos lados. Entonces, también tenemos la posibilidad de que si nosotros estamos preparados y manejamos diferentes aspectos en cuanto a calidad, tenemos la posibilidad de acceder a esos mercados. Entonces, no hay que verlo simplemente desde la parte negativa, con qué tipo de productos son los que nos van a ingresar, sino también cómo nosotros podemos participar. En ese sentido, hay que hablar de seguridad alimentaria, de control de calidad y de cómo nosotros vamos a generar valor agregado. Recuerden que el valor agregado no se genera con las agroindustrias fuertes con tecnología de punta, sino con todo ese tipo de productos que nosotros ofrezcamos en cuanto a innovación, en cuanto a diseños de empaque y a variedad de productos. Recuerden que Colombia tiene muchas cosas a su favor, que es la gran biodiversidad de materias primas. Es aquí en la parte del Tratado de Libre Comercio es también cómo nosotros estamos preparados también para ofrecer nuestros productos. Es importante también que escuchemos al profesor David, que nos va a hacer algunas también aclaraciones y aspectos sobre esta pregunta de Juan Carlos. Bueno, me gustaría también entonces en ese sentido comentar un poco los aportes que hacen Carlos Alberto y Mario Fernando Urbano desde Pasto, en el cual ellos nos dicen que la globalización limita cuando opaca la comercialización de productos de la región y que potencializa cuando da a conocer nuevos productos, los productos que nosotros entonces tenemos. Entonces era un poco lo que también comentaba Adriana, el Tratado de Libre Comercio hay que verlo específicamente por cada una de las cadenas, tanto alimentarias como no alimentarias. Hay que ver en cada una de las cadenas si somos o no somos competitivos y también tener en cuenta un principio de realidad que mirando qué es lo que se negocia, hay algunas cadenas que definitivamente no van a poder ser competitivas y que lo que recomiendan entonces, ahí sí pensaría yo los expertos, es como pasarse solamente a las cadenas que son un poco más competitivas. De alguna forma ahí habría que ver, pues teniendo en cuenta también la seguridad alimentaria del país, es decir, qué es lo que nosotros necesitamos para consumir o cuáles son los alimentos que nosotros consumimos y si nos vamos a dedicar, porque es más barato a comprarlos y los vamos a dejar de producir o en qué medida los vamos a producir. Es algunas de las percepciones que tenemos que tener en cuenta, pero sobre todo que pues el Tratado de Libre Comercio en sí mismo no es positivo ni negativo, sino que cada una de las cadenas tienen que ser evaluadas y por eso es que la profesora Adriana les decía, bueno, identifiquen ustedes cuáles son los tipos de agroindustria que hay en sus regiones, de alguna manera coméntenoslas y nosotros podemos hacer un análisis y les podemos ayudar a revisar, porque ustedes si van a ser gestores de empresas agroindustriales, sin duda alguna tienen que conocer esa normatividad. Vamos entonces, habiendo dado respuesta un poco a estas preguntas, a ir con el último punto que tiene que hacer Adriana al respecto para cerrar un poco y concluir un poco lo que hemos visto hasta esta noche. Bueno, es importante entonces que nosotros también evaluemos a nivel local, lo que decía David, qué agroindustrias tenemos, cómo nosotros podemos generar valor agregado. Pero asimismo también es importante que miremos hacia afuera, qué países han desarrollado y cómo sus procesos agroindustriales han sido exitosos. En este sentido, los invito a mirar la siguiente diapositiva. Aquí tenemos 4 países representativos a nivel agroindustrial. Tenemos 4 casos. Argentina, por ejemplo, muy fuerte en la parte de oleaginosas. Últimamente incursionó también en la producción de soya para la extracción de aceites refinados. Tenemos la miel y otro muy importante como la carne vacuna. En la carne vacuna ellos se han especializado mucho, no solo en la parte de procesos de transformación, sino en la parte precisamente de carnes frías, de carnes frescas, y han trabajado mucho en la parte de control de calidad. Son muy fuertes en este proceso.
En la parte de jugos, ellos son pioneros en los jugos de uva y son muy representativos en cítricos principalmente en la parte de jugo de limón. Son, digamos que es una potencia muy importante a nivel de agroindustria. Otro caso muy importante y que es buen enfoque para nosotros es el caso de Chile. Chile es muy fuerte en la parte hortofrutícola. En la parte hortofrutícola ha trabajado mucho en los productos frescos. La agroindustria en ese sentido no es, sí es de última tecnología, pero no es de procesos de transformación propiamente dichos. Lo que ellos hacen es precisamente controlar las atmósferas, mirar el producto como un producto que todavía se desarrolla, que sigue respirando, que tiene oxígeno y que tiene otros aspectos, y han sido muy importantes en la parte de precisamente de almacenar estos productos, la parte de deshidratados, de conservas y la parte pues muy importante y reconocida a nivel mundial que es la parte de la vinicultura. Brasil es otro caso exitoso, son muy fuertes en la parte de cárnicos, principalmente en las carnes frescas. En la caña, muy importante, otro sector que se ha desarrollado en Brasil, que es la parte de bioetanol, como un proceso no alimentario, pero muy representativo a nivel no únicamente de Sudamérica, sino a nivel mundial. El café, recuerden que Brasil es uno de los grandes productores del café y junto con Colombia se ha caracterizado por esta agrocadena. La parte del maíz también es una parte muy importante para el sector no solo del consumo humano, sino del consumo alimenticio. España, finalmente, muy importante en la parte de alimentos, listos para procesar, empaques activos inteligentes, aceite de oliva y bebidas. En ese sentido, ustedes pueden ver que la agroindustria se ha desarrollado en diferentes actores y es muy representativa a nivel mundial. Son casos exitosos que hacen que nosotros también enfoquemos hacia la parte de ese tipo de procesos. Entonces, tenemos varios digamos, representantes a nivel mundial que han hecho que esta agroindustria se vaya desarrollando y vaya evolucionando. Argentina y Chile tienen procesos de acondicionamiento, selección y control de calidad de la materia prima. Ellos han trabajado mucho en prolongar la vida útil de productos frescos. No son tan fuertes en la parte de, digamos, de procesos seleccionados. ¿Por qué? Porque se han enfocado a la parte del sector primario. España, por su parte, ha evolucionado mucho en la parte de listos para consumir y listos para preparar. Las tendencias también de consumo hacen que esto ha ido evolucionando. ¿Qué pasa? El consumidor ya no quiere invertir mucho tiempo en procesar los alimentos, pero por otro lado está exigiendo que los productos sepan a productos naturales, a productos frescos. Entonces, ¿qué han hecho? Que existan empaques activos inteligentes que permitan que se ofrezca un producto listo para consumir, pero que sin embargo también le ofrezca características de calidad. Bueno, ya casi estamos cerrando la sesión y vamos por último a escuchar al profesor David que tiene algunos comentarios. Bueno, estudiantes, entonces vamos a leer un poco la última participación de los estudiantes de Zipaquirá, Emilsen, María Isabel y Edwin, también para hacer un poco la conclusión, que nos dicen que a la pregunta que nosotros les hacíamos, les dice, ¿puede limitar el comercio, ya que de no contar con parámetros de calidad pierde la oportunidad de comercializar, y puede globalizarse si cumple los parámetros, además de tener una variedad de productos para un mercado globalizado? Entonces, una primera conclusión de lo que dijimos hoy es precisamente que la globalización tiene consecuencias en la comercialización, para que ustedes lo tengan en cuenta. Y una segunda conclusión para que ustedes tengan en cuenta es que la tecnología permite principalmente generar valor agregado, que es de alguna manera de lo que trata la agroindustria. Esas son entonces las dos conclusiones y eso es todo por hoy. Recuerden entonces ingresar al aula virtual y asistir a la tutoría. Yo por hoy me despido y los dejo con Adriana para que se despida también. Bueno, para nosotros ha sido un gusto, esperamos su participación y esperamos seguir en contacto en nuestras nuevas sesiones. Vamos a también incluir un video sobre trazabilidad y la próxima clase los discutimos. Muchas gracias.